con el apoyo de Fundark MX, Sherwin-Williams México e Ingeniar. Le doy la bienvenida a nuestro ponente Francisco Escamilla Llano, ingeniero civil con estudios de arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Desde 2005 es docente en la carrera de arquitectura del Ibero y participa en la conservación en la zona de monumentos de San Ángel. Es fundador de despacho Ingeniar, en el que ha realizado obras con especialidad en viviendas automatizadas y blindadas, casas con material de demolición, inmuebles comerciales, centros educativos, obras de restauración, arquitectura religiosa y ejecución de proyectos ajenos junto a figuras como Fray Gabriel Chávez de la Mora, así como diseño tipográfico. A continuación, le doy la palabra a Cintia Fragoso por parte de Sherwin-Williams. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, ingeniero Francisco, y bienvenidos a todos. Y pues bueno, de mi parte y en nombre de todo Sherwin-Williams, estamos muy contentos de compartir esta plática y pues seguir fomentando toda esta parte del patrimonio y de la conservación. Así que pues gracias también a Fundark y que la disfruten muchísimo. Gracias, Cintia. Francisco Escamilla, le doy la palabra. Hola a todos, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, sí lo escuchamos bien. Miren, es que estoy aquí sufriendo con la pantalla porque yo los veo a ustedes, pero ya no veo la presentación. Déjenme ver aquí, algo se... Los veo a todos ustedes, pero... Recuerde nada más compartir pantalla en Share Screen. Sí, pero no ese es el... Lo que pasa es que perdí la presentación en la que los veía a ustedes. Bueno, ahí está bien ya. Bueno, pues entonces, ahora sí, ¿todos me oyen? Sí, sí lo escuchamos bien. Entonces, esperemos que no tengamos ninguna mala suerte con las imágenes. Bueno, gracias por la presentación que hacen de mí. Gracias a Sherwin-Williams por darnos o ser parte de esta oportunidad. Y quiero empezar con los agradecimientos, una dedicatoria y un reconocimiento antes de entrar en materia específica del día de hoy. Quiero agradecer, ya lo hice, a Sherwin-Williams, ahora a Fundark, por darnos a estas pláticas. Ya, ok. A veces como ponentes, a veces como espectadores y a veces como visitantes en sus recorridos. Gracias, Fundark, por tenernos presentes. Gracias por permitirnos ser parte de lo que ustedes hacen. Ahora, quisiera hacer una dedicatoria especial al padre Carlos Vigil Ábalos, que hoy cumpliría 87 años y fue el gran motor del proyecto que vamos a ver hoy. Él, destacado jesuita, fue quien ex rector de la Ibero, dentro de muchos otros cargos, fue quien se encargó de sacar adelante este proyecto como cabeza administrativa. No lo inició él, pero él se hizo cargo desde muy al principio de sacar adelante esto y de conseguir todos los recursos necesarios. Hoy cumplirá 87 años, no le tocó ver este proyecto terminado, pero nos acordamos de él con mucho cariño. También quisiera hacer un recordatorio de otras 3 personas que participaron en este proyecto
y no llegaron al final. Se murieron antes, pero fueron parte importante de esto, del resultado que hoy podemos ver. Son el ingeniero Velasco, el contador Galguera y el ingeniero Cortina. Ellos tres, parte fundamental del equipo de planeación y del equipo de coordinación de este proyecto. Como les decía, no llegaron al final, pero son parte del resultado que hoy tenemos. Quisiera también agradecer que para que yo pueda estar hoy con ustedes, fue necesario e indispensable el trabajo de muchísimas personas. Desde la Fundación San Ignacio con todos sus miembros, el despacho de contadores Galguera, el despacho de supervisión Aconsa, el despacho de contadores ARS, infinidad de generosísimos donadores, infinidad de proveedores y desde luego cada uno de los trabajadores que aquí en la obra dejaron media espalda, que aquí en la obra sudaron, tragaron polvo, respiraron solventes y se desvelaron. Ellos también son parte importantísima de que este proyecto se haya logrado. Por último, quiero hacer un reconocimiento a las personas que todos los días, estoy pensando en las licenciados Adriana y Arturo y el ingeniero Gustavo, que todos los días lograron que cada donador recibiera su donativo, su recibo de donativo, que cada proveedor recibiera en su cuenta el pago, que cada trabajador recibiera su semana, su raya, que la iglesia, pese a lo invadida que la teníamos, pudiera celebrar cada uno de sus compromisos, cada uno de los sacramentos, cada una de sus actividades con la dignidad mínima aceptable. Y dicho todo esto, habiendo reconocido y agradecido y recordado a las personas que fueron parte sustancial de lo que hoy tenemos, quisiera entrar en la materia que tenemos hoy. Y la materia que tenemos hoy es hablar de los materiales en la restauración. Y para hablar de los materiales en la restauración, quisiera empezar pensando o recordando junto con ustedes que la arquitectura, el arte de los espacios, espacios donde podemos cumplir funciones, espacios donde se desarrollan actividades, espacios donde inducimos a ciertos estados de ánimo, espacios donde se presentan algunas emociones, espacios llenos de sensaciones y de colores. Esa arte, la arquitectura,
solo es plena cuando se tiene o cuando se lleva la realidad en los materiales. Las otras partes de la arquitectura, las otras etapas de la arquitectura, de ninguna manera las minimizo ni les quito importancia. Pero la arquitectura solo está completa cuando se convirtió en materia, cuando se puede tocar. La arquitectura en la etapa de proyecto, claro que es valiosísima. Son las primeras ideas, son el plan a lograr. La arquitectura en cuanto a historia, pues es lección, es experiencia, es ejemplo. La arquitectura en cuanto a teoría es enseñanza. Pero la arquitectura en cuanto a construcción es la consumación de todo lo anterior. La arquitectura hecha materiales es el fruto final de todo lo anterior, de la historia, de la teoría, del proyecto. Y todo esto que siempre está lleno de intenciones, que siempre está lleno de simbolismos, que siempre está lleno de sueños y actividades por cumplir, solo se hace realidad cuando se vuelve materia. Y por eso hablar de los materiales no es algo irrelevante o intrascendente. Los materiales son los que vuelven tangible todo lo que fue idea, todo lo que fue intención. Los materiales son los que nos dan color, los materiales son los que nos dan textura. Y los materiales también son los que se dañan y los que se deterioran. Los materiales son de lo que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de recuperarlos. Esos materiales que fueron parte de todo lo que ya platicamos, que fueron parte de esas intenciones, de esos simbolismos, de esas inducciones a actividades o estados de ánimo, con el paso del tiempo pierden sus propiedades. Y hoy hablaremos de materiales que perdieron sus propiedades, los podemos rehabilitar, a veces necesitamos reemplazarlos para que la obra completa recupere su dignidad original. Y entonces les voy a compartir mi pantalla para que entremos en el caso de hoy. Que el caso de hoy es hablar de la conservación y mejora, o dicho en palabras arquitectónicas, de la restauración de la iglesia
de San Ignacio de Loyola en Polanco. Hemos platicado de este proyecto con Fundark y toda la gente de Fundark, toda la comunidad Fundark, en otras ocasiones, abarcando prácticamente todos los aspectos del proyecto. Hoy, como ya dije, nos concentraremos en los materiales y solo daré una brevísima semblanza de esta iglesia. Cuando se construyó en 1961, bueno, se inauguró en 1961, la construcción empezó en 1957, el proyecto es de 1956, del arquitecto Juan Sordo. Y su intención era ser la capilla del Instituto Patria, y así lo fue hasta 1974, fecha en que el Instituto Patria dejó de existir y esta iglesia se puso a disposición de la arquidiócesis para funcionar como una iglesia abierta al público con la categoría o rango de rectoría, supeditada a la parroquia de San Agustín, aquí en Polanco. Bueno, pues entonces, vean ustedes cómo era la iglesia. Tenía o estaba compuesta por losas inclinadas, cubiertas de talavera, vitrales notabilísimos y madera en la parte baja del acceso. Quiero hacer notar a todos ustedes que este edificio, esta construcción, tiene una característica que es poco común, muy poco común, pero que le da al trabajo que se hizo de restauración una importancia a considerar en todo momento. ¿A qué me refiero? En esta iglesia, noten ustedes, por favor, que en esta iglesia las losas, la estructura, la cubierta y la fachada principal son el mismo elemento. ¿Se dan cuenta? En esta iglesia no tenemos separada por un lado la estructura, por otro lado las cubiertas, por otro lado las fachadas. No. En esta iglesia, esas losas inclinadas son al mismo tiempo cubierta, fachada, estructura. Y eso hace, pues, que como elemento principal del proyecto, pues requiera absolutamente toda nuestra atención. ¿Y cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos la iglesia? Vean el atrio. Tengan por favor presente, muy presente, esta imagen porque hablaremos de ella un poco más adelante. Fíjense, tenemos cruces blancas sobre fondo blanco. Este es el atrio de la iglesia. Y vean en el interior, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el interior? Podemos ver que en el acabado había importantísimos daños, importantísimos desprendimientos. Vean ustedes, había zonas ya totalmente descarapeladas, sin acabado interior. Había otras zonas en las que había humedades y las humedades llegaron a ser tantas y tan identificadas que hasta nombre tenían. La gente de aquí de la comunidad ya hablaba de ellas como la gotera de los novios o de algunas manchas en los muros producto del agua que
algunos feligreses ya hasta apariciones de la Virgen significaban. Ya se empezaban ahí a ver milagros porque pues, eran ya casi la decoración de la iglesia. Y por fuera, ¿cómo estaban las cosas? Vean ustedes, esa cubierta, esas losas inclinadas de Talavera, vean cómo estaban, deterioradas, sin que sea una crítica para nadie, mal reparadas. Sobre la marcha habían ido haciendo lo que se podía con el poco dinero que había. Sobre la marcha habían ido, pues a veces sellando con chapopote, a veces aplicando un barniz, con las promesas de que iba a funcionar, pero acababan siendo soluciones de muy corta duración. Y vean la cumbrera. La cumbrera, el elemento donde las dos losas principales se unen, deterioradísima. Adentro, vean los charcos que había. Y eso que ya estábamos en etapa de intervención. Esa foto de la derecha es de un momento en el que ya estábamos interviniendo. Vean el grado de desprendimiento en la losa que está debajo de la talavera. Vean el grado de deterioro en los vitrales, en la manguetería que sostiene los vitrales. ¿Pueden ver los escurrimientos? ¿Ven los escurrimientos cómo están? Adentro ya chorreaba agua con el deterioro que va implícito. Vean, ese acabado interior que tiene la propiedad de ser acústico estaba prácticamente desprendido. Y si ven, ¿pueden ver mi cursor? Los que están, ¿pueden ver mi cursor? Sí, sí lo vemos. ¿Sí? Bueno, fíjense en esta zona donde tengo el cursor, prácticamente el armado estaba expuesto. ¿Se dan cuenta? Es decir, ya se había carcomido, no solo o desprendido no solo el acabado, sino también carcomido parte del concreto ligero del que hablaremos ahorita, que se llamaba Ciporex. Vean de qué tamaño eran en el interior los daños. Y no era un daño excepcional el que están viendo del lado izquierdo. En muchos de ellos cabía una mano. Y del lado derecho, vean, el desprendimiento de la talavera era grave. ¿Y qué íbamos a hacer con todo esto? Como ven, teníamos delante un variado repertorio de daños. Teníamos frente a nosotros notables problemas que había que resolver. Y lo primero que queríamos era saber cuál era el procedimiento constructivo con el que la iglesia se había hecho. Y para eso, pueden ver en la imagen que decidimos explorar uno de los módulos. Para nosotros, un módulo o un tablero es el cuadro o rectángulo que se forma entre dos traves y dos columnas. La iglesia tiene 180 de estos módulos o tableros y decidimos explorar uno de ellos con la asesoría de especialistas en restauración. Decidimos explorar uno de ellos para ver cómo estaba el procedimiento constructivo y también para medir el daño y empezar a pensar qué haríamos con cada uno de los 180 tableros. Me gustaría que en esta imagen pongan atención a la talavera.
Se trata de la talavera original, porque más adelante hablaremos de ella. Y que vean cómo al desprender la talavera original, lo que se hizo fue primero ponerle una manta de cielo pegada con una resina muy pobre, una resina tipo engrudo, una resina muy pobre, para que al desprender pieza por pieza, los pedacitos que saltaran, los pedacitos que brincaran, se quedaran atrapados. Y si una pieza se fracturaba, no se perdiera, es decir, se pudiera volver a ensamblar. Entonces, este es el primer punto en el que vemos ya procedimiento de recuperación. Intentamos recuperar la talavera original y para recuperar la talavera original se intentó, o bueno, se hizo el protegerla con manta de cielo para que toda la pedacería que pudiera brincar no se perdiera. El resultado no fue el que queríamos. Nos hubiera gustado que la recuperación fuera alta. Sin embargo, la máxima recuperación que logramos fue 50%. Es decir, tuvimos una merma del 50%. O dicho con otras palabras, solo el 50% de las piezas volvieron a servir, pudieron ser utilizadas nuevamente. Hablaremos de esto más adelante. Pero claro, la decisión, les digo desde ahorita, la decisión es impensable volver a usar la talavera original. La talavera original, para retirarla, como les conté, fue costosísimo. Imagínense cada pieza, y esto que solo se hizo en un solo tablero, y en un tablero de los de abajo, donde no hay que poner andamios, ni hay que poner nada. Es decir, para quitar cada pieza como relojeros, pieza por pieza, con ese costo y con ese tiempo, no dio gran resultado. 50% de merma. Bueno, pues no me voy a detener en los trámites porque no es materia de la plática de hoy, pero pueden ver ustedes la cantidad de trámites que fue necesario hacer para que la obra cumpliera con todas las de la ley. Y llegó el momento de empezar la obra haciendo la cimentación para una grúa pluma, una estructura interior que nos permitiera trabajar mientras la iglesia seguía cumpliendo con sus actividades. 71 toneladas de acero se metieron para que la iglesia siguiera funcionando en planta baja y la obra funcionando arriba. Eso por dentro. Y por fuera pueden ver, hubo que montar una estructura que permitiera colgar de ahí hamacas y con las hamacas hacer todo el trabajo en las cubiertas inclinadas. Lo mismo con andamios. Ven ustedes la cantidad de andamios que hubo que poner para que los vitrales se pudieran trabajar. Cantidad enorme de vitrales, perdón, de herramienta, de andamios, de grúa pluma, de toneladas de estructura que se pudieran hacer. Y en esta foto ya ven ustedes cuál fue la decisión respecto a la talavera. En la foto de la derecha ya pueden ver ustedes que la decisión claramente fue va toda para afuera. Les decía yo, aún trabajando como relojeros, con todos los cuidados posibles,
y todas las técnicas para recuperar pedacería, la merma fue altísima. Se tomó la decisión con el aval del INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que antes nada más se le decía INBA, pero bueno, siempre fue INVAL, pero el uso cotidiano era INVAL, INBA. Ahora vuelve a tener su nombre completo, INVAL, y con la aprobación del INVAL, toda la talavera original se desprendió, se quitó. Pueden ver ustedes cómo fue poco a poco avanzando el retiro de Talavera, y junto con el retiro de Talavera, pongan atención donde tengo el cursor. Vean cómo al quitar la Talavera nos fueron apareciendo cantidad de grietas, cantidad de fisuras que eran parte del problema de humedad dentro de la iglesia. Quitar la Talavera también era una tarea que implicaba riesgos, no solo para las personas que lo estaban haciendo, sino para los que estaban abajo. Había desprendimientos o podía haber desprendimientos accidentales que hicieran que volaran a alguien abajo. Y por dentro, ¿qué nos encontrábamos? Por dentro nos encontrábamos con que al quitar el acabado acústico, que les vuelvo a decir, se llama acusticote, y ahorita hablaremos de él, más adelante hablaremos de él. Vean el grado de daño con el que nos encontramos al Ciporex, un concreto ligero que se usaba mucho en aquella época, un concreto aireado, que tenía la propiedad de servir o como cubierta ligera o como una cimbra perdida para poner sobre ella una cubierta resistente o más resistente. Y fue el caso de esta iglesia. En esta iglesia, el Ciporex se usó en las losas inclinadas como cimbra perdida para colar sobre ella una capa de concreto y sobre esa capa de concreto poner la talavera. Pueden ver ustedes el nivel de daño. Pueden ver ahí a la derecha, abajo, los montones de material que se iban juntando. Y no había rincón o tramo que se salvara. Vean ustedes ahí, del lado izquierdo, todos los tableros tenían importantes daños. Y del lado derecho, vean ustedes, cuenten las cubetas. Y a cada cubeta correspondía una gotera. Así es que de ese tamaño era el problema. Hubo que tener muchos cuidados especiales para no dañar las obras valiosas de la iglesia. En otra ocasión hablaremos de la escultura y del Vía Crucis de esta iglesia. Y seguimos ahí, seguimos descubriendo daños. Y más aún, el daño no se quedaba nada más en la talavera y después en las grietas que aparecieron detrás de la talavera y después por dentro en el acabado interior y en el Ciporex, sino que también el daño llegaba ya al acero. El daño llegaba al acero de refuerzo, al acero con que estaba armado el Ciporex. Nos encontrábamos con que buena parte de las varillas, por no decir prácticamente todas, tenían corrosión. Y algunas, corrosión avanzada, es decir, corrosión en la que ya se había perdido prácticamente toda la sección o hasta se había
interrumpido la sección. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo fue, y aquí empiezo a hablar ya de las técnicas o de los trabajos que se hicieron de rehabilitación o restauración. ¿Qué se hizo? Se hizo una valoración de los daños en cada pieza de acero. Como ustedes saben, la corrosión no tiene vuelta atrás. La corrosión no tiene reversa. Se puede detener, pero no se puede regresar a un estado menos malo. Y fue la decisión que se tomó. En las zonas donde la corrosión todavía no era terrible, donde todavía buena parte de la sección estaba ahí, se detuvo la corrosión a base de un tratamiento con ácido fosfórico. Pero en las zonas donde la corrosión ya había ido más allá de lo aceptable, pues tuvimos que reemplazar ese acero con acero nuevo. Pueden ver ahí en estas fotos, en la de la izquierda, aquí donde tengo el cursor, que hacíamos parrillas completas nuevas para reemplazar parrillas corroídas. Y de esta manera devolver al Ciporex lo mejor posible su condición inicial. Ahora, reparado el acero, ¿qué hacíamos con el Ciporex? ¿Cómo rehabilitábamos el Ciporex? ¿Qué hacíamos con el Ciporex? Pues, a fin de cuentas, el Ciporex es un material, el Ciporex es un concreto ligero. Y decidimos reemplazarlo con lo más similar que se pudiera. No lo podíamos reemplazar con Ciporex, porque el Ciporex no lo podíamos reemplazar con Ciporex, porque el Ciporex se hace en fábrica, o por lo menos con máquinas especiales que no se usan para estar haciendo pedacerías, es decir, un tramo irregular por acá, otro tramo irregular por acá, sino en piezas prefabricadas o en grandes volúmenes. Y la decisión fue un concreto aligerado con perlita de poliestireno que no tenga una resistencia importante, porque a fin de cuentas lo único que necesitaba era autosoportarse, no era concreto para una columna ni para una trave, no iba a cargar nada, casi solo necesitaba autosoportarse. Pero eso sí, que tuviera la máxima adherencia posible. Entonces, repito, ¿cuáles eran las condiciones que buscábamos en este concreto? Ligereza, media o baja resistencia, pero altísima adherencia. Pues ya les dije, la ligereza se logró con perlitas de poliestireno, la resistencia con una pobre concentración de cemento, y la adherencia, que fue el punto más importante, con un producto mexicano que se llama Acrilátex, que da adherencias notabilísimas. Por ejemplo, cuando se hicieron las primeras pruebas, como en cualquier concreto, se chorrea tantito. Se hace, ahí pueden ver al trabajador del lado derecho, haciendo cimbritas para cada uno de los detalles que había que resanar. Y como en todos los concretos, se escurre tantito. Al lado molecular, algo escurre y nadie le da la mayor importancia. Al día siguiente, cuando está seco, pues ya, lo raspas tantito, lo limpias y asunto resuelto. Aquí, al día siguiente, cuando regresamos a hacer eso,
ya no lo pudimos quitar. La adherencia fue sorprendente. Ya no podíamos quitar el concreto aligerado de los puntos donde había secado. Es decir, mientras estaba en estado fresco, lo podíamos todavía limpiar. Una vez que secaba, ya nada se podía hacer. Ahora, todas estas pruebas, todas estas muestras se mandaban al laboratorio, por supuesto. Y déjenme pasar a la que sigue. Y vean cómo se fue pedazo por pedazo dentro de la iglesia, daño por daño, tapando, parchando, tapando, parchando. Vean, había módulos o tableros en los que definitivamente era más la superficie dañada que la superficie en buenas condiciones. Hubiera sido mejor, desde luego, quitar el tablero y hacerlo nuevo, pero no era posible. No quiero decir que hubiera sido mejor, hubiera sido más fácil. Hubiera sido más fácil quitarlo y hacerlo nuevo. Pero no era posible. ¿Por qué? Pues porque dejamos a la iglesia sin cubierta y la iglesia tenía que seguir cumpliendo sus funciones. En la planta baja, pueden ver, separábamos por secciones para que la iglesia siguiera funcionando y se trabajaba de la mejor manera posible en retiros y rehabilitación. Y ahora sí, hablemos del acusticote. En el acusticote, ¿qué teníamos? Les doy datos. Tuvimos la increíble suerte, el acusticote es la cubierta interior, el acabado interior de la iglesia, que tiene la nobilísima propiedad de ser un material con una acústica superior. Por eso, en la iglesia de San Ignacio, la acústica es tan buena, comparada, por ejemplo, para quienes conozcan la iglesia de San Agustín, en la que ir a misa es verdaderamente difícil porque el sonido rebota por todos lados y cuesta trabajo entender lo que se está diciendo. Aquí el acusticote es un material exageradamente poroso, muy ligero, que absorbe el sonido, no lo rebota. Es como una piedra Pómex, imaginen una piedra Pómex, pero artificial, o hecha a la medida. El acusticote, que les digo, o les informo, tuvimos la suerte de encontrar al fabricante original de hace 60 años del acusticote que se puso aquí y aceptó fabricarnos un lote completo para esta iglesia. Se fabrica con un mineral que se llama vermiculita y se consigue en Sudáfrica. Se hizo el lote completo, ahí pueden ver a los trabajadores haciéndolo. ¿Cómo se trabaja? Se llena, se mete o se moja, pero hasta el nivel de saturación, y ya mojado se aplica. ¿Cómo se aplica? Se aplica primero con llana hasta formar una capa de 1,5 centímetros de espesor. Y después de aplicarlo con llana, estas en varias capas, hasta completar 1,5 centímetros de espesor, se aplica así, como si fuera una tiroleta, con pistola de aire. Se puede aplicar perfectamente bien con tiroleta, pero por los volúmenes que tenemos aquí no hubiéramos acabado nunca. Entonces decidimos aplicarlo con pistola de aire. Y vean ustedes cómo módulo por módulo se iba aplicando acusticote. Pueden ver ahí cuáles son las zonas que todavía estaban húmedas, cuáles ya iban secando. Ahí lo pueden ver. Y claro, este material es muy suave, extremadamente poroso y absorbe todo el sonido. Aquí, junto a los vitrales, alcanzábamos a ver ya los reflejos de la luz en el acusticote. En los módulos de la planta baja, hago esta aclaración, fue en los únicos en los que no se puso acusticote. ¿Por qué?
se puso otro material que se llama murocote, que no tiene propiedades acústicas, tiene la misma apariencia y es muy duro. ¿Por qué? Porque en la planta baja la gente se recarga, hay niños que le rascan, ponen, y entonces se va a maltratar muy rápido. Entonces, en la planta baja, en el módulo de hasta abajo, se puso murocote, repito, misma apariencia, pero duro. En las instalaciones, no es materia de hoy, no me detendré. Lo único que les digo es que se hizo un sistema automatizado de iluminación en el que con distintas escenas programadas se crean ambientes ideales para cada tipo de ceremonia. Misa, bautizo, boda, graduación, exequias, hora santa, rosario, el que sea. Es claro que no para cada ceremonia hay un ambiente ideal. O dicho con otras palabras, no la misma iluminación funciona para todos los ambientes, para todas las ceremonias. Y llegamos al presbiterio y seguimos hablando de materiales. En el presbiterio teníamos algo importante que hacer. En el presbiterio, la iglesia llevaba 60 años con alfombra. Y no quiero decir que estuvo mal, pero por lo menos no funcionaba como nos gustaría que funcionara. La alfombra constante guarda mucha mugre, mancha, desmanchar y todo lo que ya sabemos. No es higiénica, etcétera. Y decidimos cambiar esa alfombra por mármol. ¿Por qué mármol? Bueno, pues porque el resto de la nave tiene piso de mármol. ¿Y qué hicimos? Pues pensamos en esto. Nos fuimos al mismo tipo de mármol de Santo Tomás, pero decidimos que fuera un mármol de Santo Tomás un poco más gris. Como ustedes saben, el mármol de Santo Tomás tiene un color gris dominante, algunas vetas en morado o lila y algunas salpicadas de rojos u ocres. Nosotros buscamos un mármol que fuera de Santo Tomás, que tuviera menos tonos rojizos, como el del resto de la nave, algunas vetas lilas, de tal manera que se cumpliera, pensamos nosotros, esta intención. Que al ser mármol de Tomás, más o menos con el mismo veteado, se integrara suficientemente bien al resto de la iglesia. Al estar tantito, o al ser tantito diferente en tonalidades del resto de la iglesia, diferenciara la función del presbiterio de la función de la nave principal. Y pensamos que se logró. Ustedes están viendo el mármol ahí, con los reflejos del vitral, en la parte media, pero en la parte baja ya lo pueden ver con sus tonalidades verdaderas. Este es el presbiterio prácticamente acabado. Y otro elemento, otro material que se puso en la iglesia, el vidrio. En esta iglesia nos encontramos con que haber sido hecha de 1957 a 1961, pues el ruido en la ciudad era muchísimo menor que el que hay ahora. En Polanco, en la esquina de Horacio y Molière, no había ni de chiste el ruido que hay hoy. La cantidad de coches, la cantidad de claxonazos, de un lado. Y por el otro lado, al haber sido pensado como capilla o pensada como capilla escolar, tampoco tenía que cumplir todas las funciones que hoy cumple, de las que podremos hablar en otra sesión si quieren. No tenía que cumplir todas las funciones que hoy cumple, como bodas, bautizos, exequias y demás. Entonces,
era una iglesia que, abierta al atrio, funcionaba más que bien. Con el tráfico de hoy y con las funciones de hoy, pensemos en bodas, bautizos, graduaciones, tanto el ruido de los coches como el ruido de la gente que está en el atrio, cuchicheando, esperando a que empiece su ceremonia, afecta muchísimo a quienes están adentro. Y se decidió hacer un nártex que nos separara del ruido del atrio y de la calle. Se decidió hacer de vidrio porque pensamos, dentro de los posibles, que era el material visualmente menos invasivo. Acuérdense que la restauración no se trata de aportar creatividad. La restauración no se trata de modificar la obra. La restauración se trata de llevarla lo mejor posible a como era originalmente. Lo que quisimos fue eso, que fuera un material lo menos notorio posible. Y para esto elegimos el vidrio con buenas propiedades acústicas en cuanto a aislamiento. Y después, para fines de evitar accidentes, se le pusieron unos logotipos de la Compañía de Jesús. ¿Qué pasaba por fuera mientras? Por fuera lo que pasaba es que en la estructura principal de acero también había daños. También no eran terribles, pero había daños. Y entonces, ¿qué se decidió hacer? Se decidió limpiar a fondo el acero, limpiarlo, quitarle todas las capas de pintura que se fueron acumulando con el paso del tiempo y llevarlo a lo que los conocedores de esto llaman estado de acero blanco, es decir, el acero sin ningún acabado. Y sobre eso empezar a trabajar con lo mismo, aplicando pasivadores de la corrosión, y entonces sí, a partir de ese momento, aplicando pinturas especiales, pinturas muy bien diseñadas para este fin, que le dieran la máxima duración a la estructura. Ahora, los daños en las grietas exteriores, ¿cómo se atendían? Pues así, con colados nuevos, como está viendo en la foto, volviendo a colar todas las secciones que tenían daños. Y hecho esto, llegó el momento de impermeabilizar. Había que impermeabilizar con la empresa y con el material que diera la mejor garantía y que tuviera buena experiencia en estos trabajos. Se eligió el material azul que ustedes están viendo, invento del ingeniero Velasco, a quien citamos hace rato en los recordatorios, y que es un hule artificial base agua que permitía sellar muy bien por su ideal comportamiento elástico, por su altísimo coeficiente de formación, permitía sellar muy bien los empalmes entre el acero y el concreto. Es por donde tuvimos las principales entradas de agua. Y entonces se aplicaron capas y capas de este material. Las primeras muy diluidas, de tal manera que, siendo un material casi agua, casi rebajadísimo, penetrara bien en todas las porosidades del concreto. Y luego aplicando cada vez capas más gorditas, menos rebajadas, para que, sellados los poros interiores más chiquitos, se fueran sellando los medianos y así, hasta formar una película de hule sobre el concreto. Pueden ver ahí están trabajadores del equipo del ingeniero Velasco,
Y había que pensar en lo siguiente. Ahora, ¿cómo ponemos el aplanado? Ya estaba la losa reparada, ya estaba la impermeabilización, pero nos faltaba poner un aplanado sobre el que pudiéramos pegar la talavera. Y para pegar la talavera se necesita un aplanado. Y había que ver cómo poníamos un aplanado que se adhiriera bien al impermeabilizante y que recibiera bien la talavera. Y para esto, después de muchos estudios de laboratorio, que ahorita les platicaré, se llegó a este resultado. El aplanado, como tantísimos otros aplanados, en los que no queremos que haya cuarteaduras, o como se dice en obra, en los que no queríamos que partiera, se puso malla. Malla en cada tablero, sujetada o anclada al concreto a través de la impermeabilización por 71 tornillos. En cada tablero se pusieron 71 tornillos previo sellado con el mismo impermeabilizante a sujetar la malla. Y ahora sí, sobre la malla se podía hacer el aplanado. Pero aquí viene el punto. Ahora, ¿qué aplanado poníamos? Y decidimos poner el aplanado cemento arena con un contenido de acrilátex, aquel material que les conté hace rato, que tiene una extraordinaria adherencia, pero había que probar varias dosificaciones. Pueden ver en la pantalla que se hicieron muchas dosificaciones y esas dosificaciones se estudiaron así. A cada dosificación se le pusieron varias matatenas, que son estas piezas que señalo con el cursor, que se fijan al acabado con una resina de altísima resistencia. De tal manera que cuando alguien la jala, sea tan grande su adherencia que nunca se desprenda la matatena del aplanado, sino que en todo caso se desprenda la matatena con todo y el aplanado, que se desprenda desde abajo. Y entonces podamos medir cuánta adherencia logramos en cada dosificación de aplanado. Y lo pueden ver ahí. Pueden ver que con estas máquinas se va desprendiendo matatena por matatena y se mide la resistencia a la tensión. Y con eso se eligió la mejor proporción de mezcla, se estudió el costo-beneficio para que los aplanados no se desprendieran como sucedió en la etapa anterior cuando nosotros llegamos. ¿Se acuerdan cómo encontramos los aplanados desprendidos? Y con la talavera se hizo lo mismo. Pueden ahí ver que las talaveras, pueden ver ustedes que las talaveras también se probaron con distintos adhesivos, con distintas proporciones y se les hicieron pruebas de adherencia hasta que lo mismo, gracias a los laboratorios, aquí hago otro reconocimiento, cortesía del ingeniero Barroso, José María Barroso, presidente de Cementos Moctezuma, se hizo todo este trabajo. Gracias al ingeniero Barroso, tuvimos en la obra suficiente cemento y laboratorio para no preocuparnos ni un momento. Entonces, y hay que informar a la comunidad. Pueden ver ahí que se hicieron varias fachadas del edificio, de la construcción, en la que por renglones informábamos a la feligresía, a la comunidad, a los donadores, qué grado de avance llevábamos en cada una de las actividades principales. Impermeabilización, aplanados, talavera y vitrales. Y por fin, llegó el momento de empezar a colocar la talavera. ¿Por qué lo digo con tanta alegría? Porque la talavera es el material distintivo de esta iglesia.
Este edificio, patrimonio arquitectónico, a mucha gente, o la gran mayoría de la gente, no sabría de qué estilo es, no sabría de qué época es, no sabría cuál es el procedimiento constructivo que se usó, ni siquiera sepan qué orden religiosa la construyó, ni nada de eso. Sin embargo, sí distinguirían la Talavera. Distinguirían nada más a simple vista que es un forro de Talavera el que tiene esta iglesia. Y entonces, había que ponerle a la Talavera la máxima importancia. Y para esto, les voy a enseñar algunas imágenes. Les voy a dejar de compartir la pantalla para poderles enseñar. Ahorita regresamos a compartir la pantalla. ¿Me ven ahí? ¿Me ven a mí? Sí, sí lo vemos. Y también me dicen cómo andamos de tiempo, por favor, porque... Entonces, La talavera se confunde con su fondo de pantalla. ¿no se ve? Ay, No, no se ve. ay, qué mala suerte. Si quiere puede quitar el fondo de pantalla y Sí, podemos... seguro que sí. Déjenme ver aquí. Esta. Aquí, déjenme ver. Desenfocar mi fondo, seleccionar fondo. Ahorita regresamos al fondo. Sin fondo. Vamos a ver. Pues yo creo que ya, ¿no? Ahí. Ya lo vemos. Sí, ya lo vemos. A ver, entonces, ¿ahí la ven? Esta es una talavera original. ¿Qué características tiene la talavera original? La talavera original tiene la característica, bueno, primero de ser muy artesanal. Vean ustedes que tiene una curvatura. Vean ustedes que está bastante intemperizada. Y eso que conseguimos, esta que tengo aquí, es una de las piezas mejor conservadas. Pero pueden ver ustedes que tiene importantes craquelaciones, importantes fisuras en el vidriado amarillo, y sobre todo, pueden ver ustedes, este es un detalle importantísimo, que la parte roja no está vidriada. Es decir, la parte roja solamente es la arcilla cocida, no tiene vidriado, cosa que propició su más rápida intemperización y el paso de agua. A la talavera puesta ahorita, la pueden ver ahorita, se vidriaron tanto el amarillo como el rojo. Es una talavera hecha con más tecnología, no tiene curvaturas, es una talavera de más dureza, y me dirán que el color no se parece, que el color tiene variaciones. Bueno, pues no se parece este amarillo a este, porque este amarillo tiene 60 años al rayo del sol. Se hicieron estudios de color y esta talavera hace 60 años fue de este color. Se probó y se puso a concurso técnico, no solo a concurso de dinero o de precio, se puso a concurso a muchos talleres de talavera. Se probaron todas sus propiedades de resistencia, de deformación, de color. Todas sus propiedades se pusieron a prueba. El INBA fue muy estricto, más estricto de lo que nos hubiera gustado, mucho más estricto de lo que nos hubiera gustado, fue el INBA en este aspecto. ¿Qué quiere decir? Ingeniero, nada más le comento, tenemos aproximadamente unos 30 minutos. ¿30? Sí. Bueno, acabaremos antes, verán que sí. Entonces, al INBA, gracias por la advertencia, porque si no nos... Entonces, al INBA se le solicitaron, bueno, algunas autorizaciones. Por ejemplo, regreso a presentarles la pantalla. Por ejemplo, al INBA, les presento la pantalla otra vez.
Ahí lo pueden ver. Cada 4 módulos, cada 4 talaveras componen un módulo. Es decir, una crucecita. ¿Sí? Y estos módulos le pedimos a Limba que nos dejara hacerlos de 4 en 4. Es decir, simular las entrecalles para ir poniendo de 4 piezas en 4 piezas. De tal manera que las posibilidades de falla se redujeran y el deterioro también fuera más controlable. El INBA no lo permitió. Nos exigió trabajar en los formatos originales exactamente y obviamente participó en la revisión de todos los proveedores y de todas las pruebas y de todo. Fue muy estricto el INVAL. Perdón, estoy tan acostumbrado a decir INVA, como les decía hace rato, que se me olvida que es INVAL. Ahora, seguimos avanzando. Y miren, la iglesia se empezaba a vestir de amarillo. Poco a poco se iban teniendo cada vez más módulos ya forrados de talavera. La epidemia, pues como ustedes saben, nos cambió las formas de trabajo. A todos y a nosotros no más. Nos cambió las formas de trabajo, las formas de convivencia. Se restauraron con técnicas pues muy básicas, muy normales, porque esto no tiene mayor grado de complejidad. Las rejas, los portones, que es herrería muy convencional. Y llegamos por fin a este elemento, los vitrales. Los vitrales que son, yo pensaba que el segundo elemento más distintivo de esta iglesia y que ya habiendo trabajado aquí 7 años, me cabe la duda de si son el segundo o el primer elemento más distintivo. Porque me parece que en el exterior, con la talavera, a lo mejor pierden, pero por poquito. Pero en el interior, los vitrales definitivamente se llevan las palmas. ¿Y cómo nos encontramos? Y por eso esta foto me parece que merece ser vista con atención. Vean ustedes, en la tercera hilada, en la tercera línea, tenemos los vitrales, aquí donde les señalo con el cursor, tenemos los vitrales en el estado en el que los encontramos. Vean ustedes, totalmente opacos. No parecían vidrio, parecían un acrílico, parecían un acrílico sucio. Vean, ni siquiera la manguetería estaba completa. Vean cómo aquí hacia el lado derecho, de repente se pierde. Y ni qué decir de las baguetas y de las cañuelas de plomo, totalmente deterioradas. En el caso de abajo, en el renglón de hasta abajo, tenemos ya los vitrales con los primeros tratamientos, con las primeras pastas pulidoras, con los primeros trabajos hechos, empezándoles a quitar el cochambre y la mugre y la intemperización de 60 años. Y en la franja del medio, en la hilada del medio, podemos ver los primeros resultados. Entonces, en esta foto se ven 3 etapas interesantes del proceso de restauración de los vitrales. Pero aquí viene otro detalle. Y cada una de las piezas de los 270 metros cuadrados de vitral se quitaron, se trataron y se volvieron a poner. Es decir, vean ustedes, pieza por pieza se quitó la cañuela de plomo, la bagueta, y pieza por pieza después del tratamiento inicial con el vitral colocado, se volvió a tallar por separado y se volvió a colocar con cañuela nueva. Vean ustedes el resultado. Este es el resultado final de los vitrales. Recuperaron todo su brillo, todo su brillo y transparencia.
Y un dato con el que quiero elogiar a nuestros maestros vitraleros, porque es absolutamente cierto y merecido, de los vitrales se logró rescatar el 92% de las piezas. El 92% de las piezas son originales. Solo hubo que reemplazar el 8%. Son vidrios originales, de esos que solo ellos saben dónde se consiguen, que hay que ir con proveedores que guardaron existencia de hace tantos años y en las fábricas, y solamente el 8% se reemplazó. Es un logro gigantesco de nuestros vitraleros. Y aquí se empezaban a ver ya vitrales avanzados, y llegó el momento de empezar a ver lo que la cosa iba bien. Llega por fin el momento de la cumbrera. ¿Se acuerdan cómo estaba la cumbrera cuando empezamos? ¿Se acuerdan que la cumbrera estaba muy deteriorada? Se decidió ponerle otra envolvente. Fue una decisión difícil de tomar porque ligeramente altera el diseño original de la iglesia, pero le prolonga la duración. Entonces, con todas las autorizaciones requeridas y cumpliendo las normas de hoy, porque también los edificios de hoy tienen que cumplir las normas de hoy. Es decir, necesitan tener luces de aviación, necesitan tener líneas de seguridad para cuando alguien suba a la azotea, etcétera. Y aquí se seguía informando a la feligresía, a los donadores y a la comunidad cómo iba el avance. Vean, aquí ya la impermeabilización, que es la azul, totalmente o casi acabada, los aplanados avanzadísimos y la talavera atrás de los aplanados, correteando a los de los aplanados. Cada módulo que se aplanaba, inmediatamente se le colocaba talavera. Y ya volvimos al atrio. ¿Se acuerdan cómo era el atrio cuando empezamos? ¿Se acuerdan que eran cruces blancas sobre fondo blanco? Recuperamos, gracias a fotografías, y vuelvo a hacer reconocimiento a la licenciada Adriana y al licenciado Arturo, esposos, Adriana y Arturo Ballín. Gracias a fotografías en el archivo de la iglesia, encontramos que en algún momento fueron de estos colores las cruces. Y entonces se recuperó y se hicieron las cruces de estos colores. También gracias a la empresa del ingeniero Velasco que aportó estas pinturas. Se agregaron en la iglesia, porque hay que cumplir las normas de hoy, un pasillo de circulación para personas con discapacidad. El jardincito se reacondicionó. Veamos los vitrales por dentro. Veamos cómo son los vitrales por dentro. Los santitos, pueden ver ahí, me regreso tantito. Los santitos iban regresando a sus lugares, poco a poco, ¿los ven? Ahí tenemos a San Ignacio regresando a su lugar, que lo tuvimos castigado, pues, más de 2 años, lo quitamos de su lugar, ya regresaba, además él también restaurado, regresaba a su lugar, y empezamos a ver resultados de la iluminación. ¿Se acuerdan? La iglesia originalmente tenía un ambiente pues muy medieval, si lo queremos decir así, tenía una iluminación muy pobre, muy lúgubre y solo hacia abajo. Decidimos con las instalaciones que les conté, empezar a poner iluminación también hacia arriba y empezamos a ver resultados. Miren, el vitral del fondo del lado izquierdo ya terminado, haciendo pruebas de iluminación de noche en la parte alta de la iglesia, haciendo pruebas de distintas escenas de iluminación. La iglesia totalmente forrada de talavera y con la cubierta, con la cumbrera ya con su segundo envolvente, y además pueden ver que ya también estaban los pararrayos de última generación, que los pararrayos es otro de los aspectos que tenemos que cubrir. No es que uno quiera o no quiera.
es que hay disposiciones que hay que cumplir y entre esas está la luz de aviación, la línea de vida, los pararrayos, etcétera. Pueden ver aquí la iglesia ya con la madera del lado izquierdo restaurada. ¿Se acuerdan de las primeras fotos que les enseñé que había madera? Otra vez, el acceso de madera. El techo sí es postizo. El techo no es del proyecto original. En algún momento se puso, pues, y lástima que no nos dejaron quitarlo. En algún momento se puso, a mí no me gusta nada, pero se puso porque si está lloviendo, la gente sale de la iglesia y pues se empapa. En cambio aquí tiene unos metros más para estar seca antes de empaparse. ¿Sí? Pruebas de iluminación de noche. Y aquí viene lo importante. Por dentro, el resultado final. Con nada logramos nosotros con lo que logra el sol. Esto que están viendo ustedes no son fotos maquilladas. No tienen retoque. Son fotos que se tomaron aquí y que dejan ver la importancia que tienen los vitrales en esta iglesia. Por eso les decía yo que no sé si los vitrales son el elemento más distintivo o el segundo más distintivo, porque las palmas adentro sin duda se las llevan los vitrales. Lo que nosotros hicimos de iluminación, pues fueron buenos deseos, pero no tiene nada que hacer con lo que el sol hace con esta iglesia que es tan austera y que toda su decoración está basada en la luz, en el color que dan los vitrales. Todos los días en esta iglesia sucede algo así. Si algún día se animan a madrugar y vienen a misa de 7 de la mañana, verán que lo que les digo es cierto. Todos los días sucede algo así. Entra la luz por ahí de las 6:30 o 7 de la mañana, dependiendo la época del año, por el vitral oriente, y esto sucede. Y no es algo estático. El sol se va moviendo, que Galileo se enojaría y nos diría que no, que el sol no se mueve, que los que nos movemos somos nosotros. Pero la posición de la luz solar va cambiando y esto que ven aquí no es estático. Todo el tiempo se está moviendo y nos da a distintas horas del día distintos efectos. Todas estas son fotos verdaderas, no tienen retoque. Y me gustaría decirles que cuando presentamos el resultado final, la iglesia, al señor obispo, y vio esto, le decíamos que, aunque suene cursi, porque pues sí, la frase es cursi, también es verdadera. Esta iglesia es una fiesta de color. De verdad. El colorido que hay adentro, gracias a los vitrales, es de llamar la atención. Y al obispo le gustó la frase y la tomó para un artículo que después publicaron sobre la restauración de esta iglesia. Llegó el momento en el que pusimos la última talavera de la iglesia. Pueden ver ahí que es la pieza 299,978. Pues nosotros, para fines de recaudación de fondos y para ser más claros con los donadores, siempre hablamos de 300,000 piezas de talavera. En realidad eran 299,978.
Y este es el momento en el que se colocó la última calavera, la última. Ahí tenemos al maestro José Irineo, mejor conocido como Carvajal, colocando la última pieza que fue motivo de fiesta, pastel, celebraciones y abrazos y todo lo demás. El Cristo de esta iglesia, que pues como ustedes sabrán, Cristo es el centro de la Iglesia Católica y en esta iglesia, esta escultura de Cristo, como en todas las iglesias, tiene la máxima importancia. Pero esta historia, este Cristo, tiene una historia muy particular que si quieren algún día platicamos de ella junto con todo la parte ornamental de esta iglesia. Es muy moderno para la época de la iglesia, un Cristo que causó mucha incomodidad para las personas que en aquel entonces querían ver un Cristo barroco, pero tiene su historia, si quieren otro día hablamos de eso. Por lo pronto, yo aquí termino y voy a buscar 2 fotos más mientras hacemos preguntas o platicamos de otra cosa. Voy a buscar 2 fotos más que les quiero presentar porque al final de la presentación me di cuenta de que no estaban donde yo pensaba que estaban. Pero bueno, yo aquí por lo pronto termino. Y si ustedes quieren hacer preguntas o opinar. Muchas gracias, ingeniero. Ya tenemos varias preguntas aquí en el chat de Zoom. Se las voy a ir leyendo. La primera que tenemos es de Ramiro y nos pregunta, se intentó, no sé, no está hablando, ¿verdad? ¿Yo? No. Ah, ok. Pero es que me voy a quitar el tapabocas tantito porque ya, para que nos conozcamos un poco mejor, porque me eché toda la presentación con tapabocas porque somos varios los que estamos aquí, pero aunque sea unos minutos sin tapabocas para conocernos mejor. Gracias, ingeniero. Le comentaba que la primera pregunta es de Ramiro y nos dice, ¿se intentó aplicar la técnica de Stacco para la recuperación de la talavera? No. Nos fuimos, a ver si puedo ver a Ramiro. A ver. Y yo mientras aprovecho, ya tengo aquí las fotos que les quería enseñar. Otra vez ténganme tantita paciencia, Ramiro. Nada más las fotos que se quedaron pendientes, que ya las encontré aquí. Y Ramiro, no están viendo mi presentación, ¿verdad? No, aún no. A ver, ténganme tantitita paciencia y le contestamos a Ramiro. Ahora sí, tantitita paciencia. Como ya se dieron cuenta desde el principio, el Zoom no es lo mío. Pero, ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Ya la vemos. Bueno, miren, esta foto no la habían visto ustedes. Esta foto se las presento ahorita. Y me gustaría que vieran esta también en la que pasó algo chistoso. En una ceremonia, vean, se usó incienso. Y una feligrés se dio cuenta de que el color de los vitrales se estaba proyectando sobre el humo. Lo pueden ver ahí a la izquierda del altar, fíjense. Y fue algo que no habíamos notado en los 7 años que llevamos aquí. No habíamos notado. Y después oscureció y se apagaron las luces. Y vean, fue algo chistoso que nos llamó la atención que los colores de los vitrales no solo se estaban proyectando en los muros, sino también ese día se proyectaron en el humo del incienso. Bueno, es un caso curioso que les quería platicar de lo último de las últimas fotos que hemos tenido, que los feligreses de vez en cuando nos las comparten, aunque ya no estamos en la iglesia de tiempo completo, es más, casi nunca,
Pero bueno, ahora sí regreso. Ya estoy aquí. Y a ver, Ramiro. Te contestaba, Ramiro, que no intentamos otra técnica. No fui muy exhaustivo en la técnica. Me voy a ampliar tantito, porque fuimos un poco más allá en la exploración con los materiales. Las talaveras que se quitaron, las talaveras que se retiraron y que se pudieron reensamblar o salieron completas o se pudieron reensamblar, ya tenían mucha porosidad. Es decir, con el paso del tiempo fueron perdiendo consistencia. Como cuando uno llega a un muro de tabique muy viejo y le hace con la uña así y se desmorona. ¿Se han visto? Es decir, que el material ya perdió consistencia. Entonces, para devolver consistencia a los materiales, lo que hicimos fue sumergirlos en una resina muy delgada, de tal manera que la pieza porosa absorbiera esta resina, se saturara de ella, como cuando echamos un tabique en agua, que hemos visto que si echamos un tabique en agua, salen muchísimas burbujitas, porque el aire que había dentro del tabique sale expulsado cuando el agua entra y se llena de agua. Bueno, aquí se llena de resina, nada más que la resina se solidifica y al solidificarse vuelve macizo un espacio que era poroso. Entonces, los restauradores expertos en esta materia nos dijeron que nos fuéramos con esta técnica, pero aún así la pérdida fue muy alta. Entonces, Ramiro, espero haber contestado tu pregunta. No exploramos otras técnicas. Lo que hicimos fue esta que ya amplié. Muchas gracias, ingeniero. Nada. Otro comentario que nos llega fue de Samuel Sacil y nos dice: lo más grave que encuentro, aún más que los efectos y las causas que llevaron esta obra a las condiciones en las que se encontraba, es que la curva de aprendizaje se incorpore al proceso de restauración. Sí, no sabíamos a lo que llegábamos. Supongo, Sacil, ¿verdad? Gabriel Sacil. Sí. Sí, Gabriel. No sabíamos a lo que... Perdón, es Samuel. Samuel Sacil, sí. Supongo que te refieres al aprender sobre la marcha, ¿no? Al ir sobre la marcha, viendo qué se va a hacer y cómo se hace. Sí, hubo parte de eso. Cuando nosotros nos llamaron para para componer unas goteras. La primera llamada que tuvimos fue esa, para componer unas goteras. Cuando llegamos, nosotros lo primero que le dijimos al padre que inició esto fue: oiga, padre, esto no se trata de tapar goteras. Este es un edificio catalogado, es un edificio patrimonio de la nación, patrimonio arquitectónico, y pues si usted está dispuesto, le entramos a todo, pero no piense que tapando una gotera, y ni de chiste nos imaginamos, porque tampoco había presupuesto para hacer estudios a fondo desde el primer día. La procuración de fondos tardó más de 2 años. Entonces, no había presupuesto para hacer un diagnóstico completo de todo y, ¿no? Según iba viendo fondos, se iba haciendo todo lo que se podía y siempre, para que Samuel se quede tranquilo, siempre con el visto bueno del INVAL. O sea, sí es verdad que hubo una curva de aprendizaje sobre la marcha, en el sentido de que se fueron descubriendo cosas y se fueron dando soluciones sobre la marcha. En el sentido de que no todo estaba definido el primer día. Pero no hubo irresponsabilidad, en el sentido, como él dice, que lo más grave de todo le parece la curva de aprendizaje. Pues no creo que haya sido grave, no, en mi opinión no fue grave, porque siempre tuvimos detrás al INVAL
y a la arquidiócesis y a la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, que a fin de cuentas es quien controla estos inmuebles. O sea, siempre tuvimos a todas las autoridades atrás de nosotros, certificando que todo se hacía de la mejor manera posible y con los controles de calidad establecidos por estas dependencias. Samuel, espero haber contestado tu inquietud y si se puede, quédate tranquilo de que hubo mucho profesionalismo. Muchas gracias, ingeniero. Se notó en todo lo que nos ha mostrado durante la sesión. Y bueno, voy a proseguir con la siguiente pregunta de Antonio Cruz, que nos dice: buenas tardes, muy interesante plática. Quisiera saber qué caducidad tiene el nuevo concreto ligero y qué caducidad el nuevo acero. Oí del concreto ligero, pero no oí el segundo. ¿Cuál fue? El Dice segundo. aquí, el nuevo acero. Dice, quisiera saber qué caducidad tiene el nuevo concreto ligero y qué caducidad el nuevo acero. Muy bien, claro que sí, señor Cruz. Le contestamos. El nuevo concreto no está expuesto. El concreto aligerado que se usó está dentro de varias capas de material, porque está protegido por las capas de acusticote, que forman en total 2,5 centímetros, y por el lado de afuera por la losa armada. Entonces, se espera que tenga una duración mínima de 100 años. Eso, de verdad, siendo muy conservadores, muy conservadores, debe de llegar a mucho más. Y el acero, con los productos que se pusieron, se hablaba de que cuando menos 50 años. Ahora, estos datos que estoy dando están en el supuesto de cero mantenimiento. Es decir, en el supuesto de que no se les haga nada. Si la iglesia tiene el mantenimiento que debe de ser, es decir, cada vez que se deteriore tantito algo, se repone como en las casas. Si uno no pinta su muro, si uno no pinta su aplanado, el aplanado se deteriora. Si uno lo mantiene pintado, todo el daño se va quedando en la capa de pintura y cada vez que la capa de pintura se empobrece, se pone una nueva capa. Entonces, estos valores que doy, repito, 100 y 50 años, ¿por qué? Porque el acusticote, porque el concreto aligerado no está a la intemperie y el acero sí, aunque está pintado, son 100 y 50 años, pero con cero mantenimiento, ¿eh? Si tiene el mantenimiento correcto, como todos los materiales, se puede volver eterno, aunque la eternidad no la conocemos. Muchas gracias, ingeniero. De nada, espero, señor Cruz, haberle contestado. Mi siguiente pregunta es, ¿qué proceso de esta restauración fue la más problemática? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que la más problemática fue rehabilitar. Fueron dos. Rehabilitar el concreto interior, el concreto aligerado en las partes altas y las colocaciones de talavera que son exteriores en las partes altas. La iglesia tiene 24.80 metros de altura. Trabajar a 24 metros en el exterior no es fácil. Y adentro es un horno, porque está uno en un espacio, porque acuérdense que las losas se van cerrando, y están trabajando en un espacio chiquititito, sin ventilación, y se acumula el calor como no se imaginan. Yo creo que esas dos fueron las más difíciles. Qué buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Jimena Dominique y nos dice, ¿qué factores institucionales influyeron en la decisión de conservar o no la apariencia histórica de este inmueble religioso?
Me quedé en lo último. La apariencia histórica de este mueble religioso, y ahí me quedé, ¿no? Y lo demás no sé yo. Nada más sería eso. ¿Qué factores institucionales influyeron en la decisión de conservar o no la apariencia histórica de este inmueble religioso? Jimena. Los factores institucionales fueron estos. Te cuento. Esta iglesia tiene particularidades que algunas otras tienen, pero que la gente no sabe. Primero, el inmueble es propiedad de la nación. El inmueble, como prácticamente todos los templos, es propiedad de la nación. Sin embargo, se hizo con recursos privados. Eso hacía que la obra quedara en un limbo jurídico en el que no era obra pública totalmente, pero tampoco era obra privada solamente. Intervienen en ella o tienen parte en este inmueble muchas dependencias, ya lo decía. Primero, la fundación que compró el terreno. Segundo, la asociación religiosa que opera la iglesia. Tercero, la Secretaría de Gobernación, que es quien regula el funcionamiento de las asociaciones religiosas en México. Cuarto, el INVAL, porque es patrimonio catalogado. Quinto, la delegación, porque estamos en su territorio. Entonces, es un sinnúmero de autoridades que tienen competencia en este inmueble. Y todos ellos acuerdan que se debe de conservar como patrimonio. Si tuviéramos que decir algo así rápido, a la ligera, hubiera sido más fácil y más rápido tirarla y volverla a hacer. ¿No? O sea, pues sí, como pasa con tantas obras de valor arquitectónico, la tiras y la vuelves a hacer y hubiera sido más rápido y más barato. Sin embargo, se perdería el inmueble original, que es patrimonio de la nación. Entonces, con la voz cantante del INVAL y el beneplácito de todas las demás dependencias que ya te dije, más la legislación en materia de inmuebles catalogados, todos esos juntos determinaron que el inmueble se debería de conservar en su estado o llevar a su estado original sin posibilidad de improvisación en nada. Espero haberte contestado, Jimena. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Eva Ramírez y nos dice, hermoso resultado, ¿cuánto tiempo les llevó esta restauración? Señora Eva, señorita Eva, claro que sí. Mire, desde que empezamos los estudios, desde que nos acercamos aquí con esa invitación a atender unas goteras, ¿se acuerdan que les conté hace 5 minutos? Hasta que se le entregó al señor obispo el resultado final, fueron 7 años. Más o menos, o casi 3 años de investigación histórica que se hizo en muchos lados. Se hizo en el archivo de la iglesia, en el archivo de la curia jesuita, en biblioteca de la UNAM, en el despacho o en el que fue el despacho del arquitecto Juan Sordo, en revistas y publicaciones de la época, en fin, más o menos los primeros 3 años en investigación histórica, investigación de campo, plan de trabajo y recaudación de fondos y permisos. Por eso le decía al señor Sacil que no se preocupe porque haya sido todo sobre la marcha. Claro que hubo un proyecto al que se le fueron haciendo adaptaciones según la realidad iba cambiando cosas, pero fueron 3 años de planeación, o sea, y todo con la supervisión de todos los que ya les dije, de todas las autoridades. Entonces, 3 años o casi 3 años en estas etapas que ya les dije, investigación histórica, investigación en campo, proyecto, recaudación de fondos, consulta con despachos, etcétera. Y pasaditos los 4 años de obra. Es decir, en obra llegamos a la semana
230, 232 más o menos. Que si dividimos entre 52, que es el número de semanas que tiene cada año, fueron pasaditos los 2 años de obra. 2 años, 1 mes, 2 años por ahí. Entonces, en total 7, 3 de planeación y 4 de ejecución. Espero haberle contestado, señorita Eva. Claro que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Antonio Cruz y nos dice, conozco el proceso de limpieza y pulido del vidrio de los vitrales. En este caso, ¿los vitrales fueron nuevamente emplomados? Sí. A ver, no sé si hay un desfase entre la imagen y el sonido, porque lo último que oí fue emplomados, pero después seguías moviendo la boca. Entonces, ¿sí? La última palabra. Sí, ahí terminé. Muy bien. Sí, sí se volvieron a emplomar. Se volvieron a emplomar todos, señor Cruz. Qué gusto me da que encontrarme gente que se dedique a esto, porque si en algún momento se necesita, nos pondremos en contacto y podremos aprender todos de todos. Sí se volvieron a emplomar todos. Tenían mucho deterioro, mucho deterioro los emplomados. Y se decidió, como de todas maneras se desarmó todo, de todas maneras todo se desarmó. No quedó así como se dice de el templo de Jerusalén, ¿no? Que no quedaría piedra sobre piedra. Aquí no quedó vidrio junto a vidrio. Todo se desarmó y luego se volvió a armar. Entonces, contestando concretamente, sí, señor, se reemplazaron todas las cañuelas del emplomado. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta sería de Gabriel González Espinosa y nos dice, felicitaciones al ponente por sus experiencias compartidas y a todo su equipo por los resultados obtenidos de la restauración. Por último, ¿se elaboró un manual de conservación y mantenimiento? Sí, miren, bueno, primero, muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones. Las recibo, por supuesto que sí, a nombre de todos los que ya les dije, de todos los que tragaron polvo, de todos los que dejaron aquí media espalda, de todos los que sacaron dinero de sus domingos para hacer un donativo, de todos los que hicieron donativos en especie, que no hablé de donativos en especie, y también un agradecimiento gigantesco al señor Pedro Alonso, porque nos donó todo el servicio de la grúa pluma, que sin la grúa pluma no hubiera sido posible este trabajo. Sí hay un manual. Mire, tenemos un manual de procedimientos que fue rigurosísimo, por eso les digo que nada de esto se hizo a la ligera. Un manual de procedimientos rigurosísimo que se hizo con todos los involucrados, así, de este grueso, parece Biblia. Entonces, es un manual de procedimiento gruesísimo. Y el manual de conservación y de mantenimiento, ahí está en proceso de validarse por todas las partes, y en pues nos tocó la tristeza de que el ingeniero Cortina, quien fue el supervisor de la obra, se muriera muy recientemente, y él era quien coordinaba esta parte final de la documentación. Y pues bueno, su misa de depósito de cenizas apenas fue hace 2 semanas. Entonces retomaremos este trabajo, pero sí está considerado y está en proceso, por no decir casi terminado. Espero haberle contestado. Y otra vez, gracias por las felicitaciones. Muchísimas gracias. Tenemos muchas felicitaciones de Alicia Carvajal. Dijo que muy interesante su experiencia. Elisa Mejía, también interesante su trabajo de restauración. Muchas felicidades. Tenemos una pregunta de Catherine Rodríguez que dice, ¿quién fue el arquitecto que dio los criterios de intervención? Bueno, mire, participaron varios. En un principio participó el arquitecto Gerardo Estrada,
en la primera etapa. Después empezaron a participar arquitectos del IMBAL. Una vez que se presentó y que se tuvo el proyecto autorizado por el IMBAL, sobre la marcha se encontró que no todo estaba como se había pensado. Y a partir de ese momento, cada vez que se notificaba al IMBAL que algo se había encontrado diferente a lo pensado, ellos mismos, el IMBAL, determinaba cuál era el criterio a seguir. Espero haberle contestado, señora Catherine. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Eva Ramírez. Nos dice, aproximadamente ¿de cuánto fue la inversión monetaria que se necesitó para la restauración? Híjole, miren, esa pregunta se las voy a contestar parcialmente porque en mi contrato hay una cláusula de confidencialidad al respecto. Entonces, se las voy a contestar parcialmente para no faltar a su pregunta, para no dejarla sin respuesta. Y además porque ya la contesté en un recorrido que hicimos in situ también con Fundark, un recorrido de la obra que hicimos aquí, y que bueno, si un día quieren lo volvemos a hacer con todo gusto. Se las contesto parcialmente. El monto estimado original era de 26 millones. Yo no estaba en el manejo del dinero. Yo no estaba en esta parte. Yo no lo controlaba. Pero sí se fue más arriba. Se fue más arriba. Entonces, es lo más que puedo contestar, pero entiendo su interés, señorita Eva. Todos queremos saber de qué orden estamos hablando, ¿verdad? Espero no haberla decepcionado con la respuesta. No, al contrario, muchas gracias por respondernos esa pregunta. La siguiente es de Miyuki Kato y nos dice, felicidades por el gran trabajo. ¿Quién realizó los vitrales originales y quién realizó la restauración? Mire, muy bien. Le contesto. Se cortó un poco, creo que el nombre es Luis, ¿verdad? El señor Luis. No, es Miyuki. Miyuki, es que se oyó cortado eso. Muy bien, señora Miyuki, le contesto. Los vitrales originales los diseñó el arquitecto Vigers, socio en alguna etapa del arquitecto Juan Sordo. La restauración de los vitrales las hizo en coordinación con varios participantes, pero quien puso las manos fue el maestro Irineo Hernández y todo su equipo, a los que también un agradecimiento. Lo que pasa es que cuando uno empieza con agradecimientos, siempre se queda corto y parece que no fue lo suficientemente listo para agradecer a todos, pero bueno, estamos hablando de los vitrales. Participaron en los vitrales el maestro Irving, el maestro Abraham, el maestro José Luis, todos del equipo de de Irineo Hernández. Espero haber contestado, señorita Miyuki. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Silvana Borges. Nos dice, ¿existe algún estudio sobre la simbología de los colores utilizados en las vidrieras, y podría poner a disposición el artículo publicado sobre su restauración? Felicitaciones a todo el equipo por un hermoso trabajo realizado. Claro que sí. Miren, el artículo, primero, si existe algún estudio sobre los colores, miren, si lo hay, yo no lo conozco. Aquí en la Compañía de Jesús se habla, bueno, en el ambiente de la Compañía de Jesús, yo soy laico, yo no soy jesuita, pero en el ambiente de la Compañía de Jesús, entre los sacerdotes jesuitas, se habla de que predomina el color rojo. Y
ellos lo interpretan como el fuego de San Ignacio, la pasión de San Ignacio por la vida, por la trascendencia, por salvar almas, por en todo amar y servir. Ahora, no sé si esta predominancia del color rojo fue porque los jesuitas así lo pidieron cuando mandaron a hacer la iglesia, o porque así se inspiró el arquitecto Vigers, número 1. Número 2. Hay 2 artículos, o bueno, hay varios, pero en los que estoy pensando ahorita que creo que le contestan mejor. Hay 2 artículos. Uno que publicó Fundark hace 1 o 2 semanas, que está en el blog de Fundark, sobre la respuesta, sobre el recorrido que hicimos hace 2 o 3 meses de esta iglesia, y otro, el que les digo que publicó el obispo, que está en la revista Desde la Fe. La Arquidiócesis de México publica mensualmente una revista que se llama Desde la Fe. En un número de esos Desde la Fe está el artículo. Yo con todo gusto se los comparto. Déjenme ver si aquí en la iglesia tienen manera de conseguirlo. Lo vamos a intentar. Espero que sí, que aquí en la iglesia haya manera de que nos lo presten. Y si no, yo no me acuerdo si lo tengo en digital, pero intentaremos conseguirlo. Y claro que sí, se los hacemos llegar. Si me manda su dirección electrónica o más fácil, yo se lo mando a Fundark y Fundark lo publique, ¿les parece? Espero haber contestado sus preguntas. Y si algo sé en algún momento de cuál fue la intención de los vitrales en cuanto a diseño, se lo contestaré. Por lo pronto es lo que le dije. Muchas gracias. Nosotros, bueno, aquí en los comentarios acabamos de agregar un artículo que creó Goretti Cázares, un arquitecta haciendo su servicio social en Fundark MX sobre la restauración de la iglesia, y también hemos adjuntado en el chat el link de revista Desde la Fe. Entonces, para que chequen los 2 enlaces, ahí lo pueden buscar. Y bueno, por último, tenemos un comentario en Facebook de Pablo Armus, que nos menciona que fue uno de los participantes de la remodelación de la iglesia en el rubro de impermeabilización y recubrimientos. Nos dice que fue que el tratamiento de la cumbre fue un dolor de cabeza. Entonces, nada más, bueno, este sería nuestro último comentario. Tenemos muchos de felicitaciones y de agradecimientos por su plática. Bueno, déjenme decir tantito acerca de lo que dijo Pablo Armus ahorita. Sí, desde luego que sí, Pablo es sobrino del ingeniero que hemos recordado varias veces, del ingeniero Velasco. Él se quedó al frente de la empresa del ingeniero Velasco. Él ya participaba en la empresa. Cuando el ingeniero Velasco se murió, él se quedó al frente, él entró al quite, él terminó la obra, todas las partidas que tenían asignadas, las terminó perfectamente. Y pues claro, desde luego que es un muy importante participante y colaborador de este trabajo. Y sí es cierto que la envolvente de la cumbrera fue un dolor de cabeza. Pablo, ya oí que estás ahí, pues tienes toda la razón. Qué bueno que me recuerdas eso. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. De mi parte le agradezco mucho por su tiempo y por esta gran presentación. Para finalizar le voy a dar, bueno, no sé también antes si usted quisiera dar unas últimas palabras para despedirse. Claro que sí, miren, a todas las felicitaciones que llegaron, muchísimas gracias, les digo, las recibo lleno de orgullo a nombre de todo el equipo, de todos los que dije y de todos los que no dije. Por ejemplo, Pablo Armus, que se me había olvidado, hablé de su tío y no lo mencioné a él. Por eso les digo que entrar en agradecimientos siempre lleva riesgos.
Pero a nombre de todos los que participamos, de los que dije y los que no dije, a nombre de todos, gracias por sus felicitaciones y gracias por su tiempo. Gracias a los que nos dedicaron estas horas para oír de este proyecto. Ojalá tengamos oportunidad de conocernos, de vernos en otros proyectos, en visitas de Fundark o en pláticas a las que nos invite todo el equipo de Fundark. Gracias por estar aquí, gracias por habernos dedicado este tiempo y espero que hayan quedado satisfechos con esta obra. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, para finalizar le voy a dar la palabra a Constanza, que nos va a ayudar a dar un cierre. Muchas gracias a todos por su atención. Francisco Escamilla, Cintia Fragoso, Sherwin Williams México e Ingeniar. Ha sido un placer contar con ustedes el día de hoy. Y por último, le doy la palabra a la presidenta de Fundark MX, María Bustamante Harfuch. Muchísimas gracias, gracias Constanza, gracias Amanda. Yo solo quiero dar unas palabras de agradecimiento profundo al ingeniero Francisco Escamilla, porque pues yo creo que ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de estas 2 horas de la gran persona que es, de su gran calidad ética, profesional y todas las ganas que tiene de compartir pues todos sus hallazgos. Yo creo que uno de los patrimonios más endebles, más desprotegidos es el patrimonio moderno de México. Y todavía para muchos de los profesionales, arquitectos, ingenieros, restauradores, todavía es algo que estamos aprendiendo, porque son materiales que apenas están restaurando por primera vez después de 60, 70, 80 años que llevan de construidos. Entonces, está haciendo una nueva disciplina y yo creo que todo lo que él nos comparte está llevando un método científico en donde pues hizo prueba y error para ver que de verdad las cosas funcionaran y que esta restauración pues tenga una vigencia así como la tuvo esta primera construcción del arquitecto Sordo Madalena, que llevó 60, 70 años que como la vimos y que ahora esta nueva obra de restauración pues perdure por todas estas décadas hacia el futuro. De hecho, creemos que incluso va a ser una obra mejor lograda a partir de pues, nuevos métodos técnicos, constructivos y pues de esta prueba y error que pusieron a prueba, ¿no? Entonces, es muy interesante, te agradecemos muchísimo que nos compartas todos estos sistemas que probaron, estos nuevos materiales, todas las hazañas que se llevaron a cabo para lograr este gran proyecto. Sí, la visita al sitio fue muy enriquecedora, igual que esta ponencia, y los invitamos a que se acerquen a la obra. Si no han ido a la iglesia de San Ignacio de Loyola en Polanco, acérquense y vean el detalle de la ejecución de la obra. Su terminado actual es impresionante, no me la puedo ni imaginar en su época original de construcción tan bella como está hoy en día. Y pues es un gusto, la verdad, ver que profesionales intervengan en el patrimonio y que obras modernas sean rescatadas y se les dé el valor como lo ha sido ahora con esta intervención. Yo solamente quiero agradecer muchísimo todas las preguntas, los comentarios, el interés que causó esta ponencia. Hubo muchos inscritos y hubo muchas personas que nos decían que estaban muy interesados incluso desde Chile, Perú, Buenos Aires, Argentina, y pues nos da mucho gusto que esta información pueda ser compartida y todos aprendamos unos de otros. Y pues nada más generoso que las personas que ejercen y que llevan a cabo no solo la teoría, que la ponen en práctica, compartan ese conocimiento. Así es que muchísimas gracias, Francisco, por esta ponencia y gracias a todos ustedes por su paciencia, por el tiempo que nos dedicaron a escucharnos y pues a difundir estos artículos, a difundir esta ponencia y a disfrutar la obra intervenida. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.